orientar hacia cuál es el sistema afectado. Es decir, hay veces que nosotros leemos historias clínicas y no tienen pie ni cabeza. Dice, por ejemplo, vino por cefalea y su diagnóstico presuntivo es pie diabético infectado. No, no es así. Si yo pongo, nuestro motivo de consulta tiene que tener una correlación con el final, ¿verdad? Con el diagnóstico presuntivo. Entonces, si él le pudo haber dolido la cabeza, pero nosotros tenemos que orientarle al paciente, ¿verdad? Que nos diga que aparte del dolor de cabeza, de que estuvo acompañado, capaz se golpeó el pie antes, ¿verdad? Y luego apareció el dolor de cabeza, pero lo importante es el pie diabético infectado y el motivo de consulta que nosotros podamos relacionar, ¿sí? Entonces, antecedentes de la enfermedad actual, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preguntarle al paciente? Vamos a preguntarle cuándo empezó a sentirse enfermo, cómo comenzó la enfermedad, con qué síntomas se presentó, cómo evolucionaron los síntomas, si es la primera vez que se presenta, si tuvo algún parecido antes, si piensa que le puede atribuir a algo la enfermedad, si qué le precedió a eso, si realizó alguna consulta médica, qué diagnóstico se le realizó, qué tratamiento, todo eso nosotros tenemos que anotar en antecedentes de la enfermedad actual. Hábitos personales, como les dije, alimentarios, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Hábitos alimentarios, porque sabemos que la nutrición es sumamente importante en todo tipo de patologías. Tenemos que saber que, por ejemplo, la hipertensión, el paciente debe realizar una dieta baja en sodio, el paciente diabético tiene que hacer una dieta acorde a sus necesidades, ¿verdad? No sobrepasar los hidratos de carbono, no sobrepasar las calorías. Entonces, anotamos si el paciente se adhiere o no a ese tratamiento. Como les dije, diuresis, catarsis, tóxicos, ponemos, si el paciente, por ejemplo, presenta el ritmo diurético alterado, nosotros sabemos que no es normal levantarse a la noche a orinar, ¿verdad? Entonces ponemos, si el paciente se levanta varias veces a la noche, tiene nicturia, ¿verdad? En el caso de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, eso tiene relevancia a la hora de preguntar, por más que parezcan cosas que no son relevantes, sí son relevantes. En el paciente diabético también tenemos que el paciente se levanta toda la noche a orinar por el aumento, ¿verdad? La diuresis que tienen propiamente los pacientes descompensados de diabetes, ¿sí? En los antecedentes patológicos también ponemos si tienen alergias, si tuvo cirugía, si tuvo internaciones previas y antecedentes familiares que sean de valor. En el examen físico por sistema vamos a hablar de lo que es la impresión general, que es la ectoscopía, que enseguida les voy a mostrar bien cómo vamos a desglosar la historia clínica que vamos a usar este año. Piel y faneras, vamos a describirle cabeza, luego pasamos a la cabeza, cuello, tórax, abdomen, aparato genitourinario, sistema nervioso central y extremidades. Como les digo, siempre el examen físico es completo, independientemente sea cuál sea el motivo de consulta del paciente. Bueno, esa ya es la primera clase, que eso no vamos a hablar hoy. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Profe, yo tengo. Sí, Eh, ¿Tendremos que tener algún material específico para esta disciplina? totalmente. Sí, te voy a decir cuál es. Ahí en la primera diapositiva que yo... Acá está la bibliografía. Este yo voy a subir a la página ahora para que tengan el Schwartz, Fustinoni, Sanguinetti, el Argente, sí o sí. El que a mí más me gusta es el Argente, ¿verdad? Pero evidentemente el que ustedes puedan conseguir sirve, pero tienen que tener, nosotras las clases, acuérdense que son orientativas. Las clases no es que si por ahí a mí se me olvidó o no me dio el tiempo de hablar de un punto de algo de cardiovascular, significa que eso no va a entrar, sí va a entrar porque está en el libro, ¿verdad? Estos son los libros. Dale, profe, Profe, tengo una gracias. pregunta. Sí, ¿Qué significa catarsis, profe? evacuación, si se va del cuerpo, cuando se va del cuerpo. Catarsis positiva, si se fue del cuerpo o no. Evacuar es catarsis, ¿sí? Sí, profe, gracias. Dale.
Bueno, este es un modelo de historia clínica que nosotros vamos a estar utilizando este año, ¿verdad? O sea, para todo, para cada paciente que vamos a ver, este es el modelo. Está bien, lo ideal es hacerlo de la forma más correcta posible, ¿verdad? Voy a empezar a desglosar punto por punto cada ítem para que sepamos. Vamos a, lo más importante, o sea, una de las cosas más importantes es quién aportó la información, porque el año pasado, por ejemplo, tuvimos pacientes, presentamos casos clínicos que decía que el paciente llegó con un Glasgow 3 de 15 y decía datos aportados por el paciente. Evidentemente, si un paciente está comatoso, estuporoso, no puede aportar los datos, entonces eso ya es una vía directa a un aplazo, ¿verdad? O sea, está mal esa historia clínica. Siempre tenemos que poner los datos por quién son aportados. Pueden ser por el paciente, por ejemplo, o si viene acompañado de alguien, por ejemplo, un adulto mayor, que venga con su hijo, ¿verdad? O con su nieto, datos aportados por el familiar y luego ponemos si merecen o no merecen fe. ¿A qué nos referimos con merece o no merece fe? Si es creíble o no la historia. Hay pacientes que vienen totalmente desorientados, que te dicen cualquier cosa, que no saben referir, entonces son datos aportados por el paciente, pero no merecen fe. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Bueno, ponemos luego los datos de filiación, como dije, sí o sí, nombre, apellido completo, sexo masculino, femenino, indeterminado, cédula de identidad, número, los datos, la edad, fecha de nacimiento, dónde nació, dónde reside, cuál es su dirección, cuál es su profesión, el nivel académico, el estado civil, la religión que profesa, el teléfono, a qué fecha ingresó al servicio, ¿verdad? Y la hora y dónde se encuentra internado. ¿Está bien? Esto en caso de pacientes internados. Luego pasamos a lo que es el motivo de consulta que dijimos que es el que nos tiene que dirigir a nosotros a poder decir, o sea, llegar a un diagnóstico presuntivo. Entonces, los motivos de consulta más comunes que tenemos nosotros son el dolor, la disnea o dificultad respiratoria, fiebre, astenia, pérdida de peso. Eso es en líneas generales, ¿verdad? Luego, por sistemas, tenemos que a nivel neurológico los más comunes pueden ser por cefalea, puede venir por mareos, por convulsiones, por una alteración del estado de conciencia, por dificultad para movilizar algún miembro, ¿verdad? Con el caso de una ACV, por ejemplo, cuando tiene trastornos de la conducta del paciente, cuando no puede permanecer en una postura, cuando tiene problemas de la marcha, cuando presenta movimientos involuntarios. A nivel, si pueden presentar, por ejemplo, a nivel del cuello, viene por una tumoración el paciente, ¿verdad? Que las causas comunes son bocio, adenopatía, o puede venir por dolor también, que, como dijimos, uno de los más comunes. A nivel, las causas, el motivo de consulta de etiología cardíaca comunes que tenemos es la fatiga, no tolera el ejercicio, presenta dificultad respiratoria, presenta hinchazón en los miembros, ¿verdad? O sea, edema. Síncope, que es cuando pierde en forma súbita la conciencia, si presenta palpitaciones, dolor torácico. A nivel pulmonar, puede presentar disnea, tos, expectoración, hemóptisis. Gastrointestinal puede venir por pirosis, dispepsia, dolor abdominal, puede venir por náuseas, vómitos, por cambio de coloración de la piel, y continúa, ¿verdad? A nivel nefrológico, ya sea por modificación de la diuresis, puede ser que esté disminuida la cantidad de orina, puede ser que no orine nada, puede ser que le duela, que le cueste iniciar la micción, o siente que es incompleta la micción, ¿verdad? Puede venir por dolor en la espalda, por dolor en los puntos ureterales, hinchazón en los miembros, dolores en hipogastrio o porque tiene una retención urinaria, esfuerzo miccional o tenesmo. A nivel genital puede venir por sangrados a nivel del aparato genital, ¿verdad? Por secreción. A nivel de la piel puede venir por lesiones ya sean primarias o secundarias. Puede venir por ganglios que siente. A nivel osteomuscular viene por dolores óseos. Y también las enfermedades metabólicas o endocrinológicas
pueden producir manifestaciones una vez que se encuentren descompensadas, ¿verdad? Ya sea el hipotiroidismo, hipertiroidismo, puede ser por problemas hematológicos. Entonces, eso nosotros ponemos en nuestro motivo de consulta, ¿entienden? Cuando hablamos de antecedentes patológicos personales, estos son importantes, sobre todo en pediatría, van a ver que es importante el nacimiento, si fue de término o no, si fue un parto vaginal, si fue cesárea, con complicaciones o sin complicaciones, si tuvo sufrimiento fetal o no. En la infancia es importante preguntar, como les digo, más en pediatría que en clínica médica, ¿verdad? O sea, semiología médica, si fue alimentado por leche materna o si tuvo enfermedades propias de la infancia, si recibió el esquema completo de vacunación, si convulsionó alguna vez o si tuvo alguna patología que sea relevante. En el adulto joven o adulto mayor, en los antecedentes patológicos personales que vamos a preguntarle, así como le dije yo en la introducción, esa pequeña que les di, a nivel neurológico, ¿verdad? Si es que tiene algún tipo de antecedente patológico personal de relevancia, ¿verdad? Si es que tiene, evidentemente no le vamos a estar preguntando todo esto nosotros al paciente, ¿verdad? Pero nos puede decir algo y nosotros ahí vamos anotando, ¿verdad? Si, por ejemplo, tiene dolores de cabeza, si tiene dolores tensionales, si ya convulsionó alguna vez, si viene, por ejemplo, por convulsión, si ya tuvo una convulsión antes o si es la primera vez, ¿verdad? Si tiene temblores, si tiene antecedentes de accidentes con traumatismo de cráneo y cuáles son las medicaciones que usa, ¿sí? A nivel cardiovascular, como les dije hace rato, si nos dice, por ejemplo, que es hipertenso, le preguntamos hace cuánto que es hipertenso, qué medicación consume, si es regular, si es irregular, si se internó alguna vez por crisis hipertensiva, si él es conocido portador de alguna arritmia, si recibe algún tipo de medicación, todo eso nosotros tenemos que preguntarle al paciente. ¿Sí? Si él nos dice que es positivo, ¿verdad? Si nos dice que es hipertenso, por ejemplo. Generalmente el paciente no se conoce hipertenso, pero sabe que toma enalapril, ¿verdad? Entonces vos le preguntás al paciente, ¿vos tenés hipertensión? Y te dicen, no. ¿Y qué remedio usás? Enalapril, ¿verdad? Y ¿para qué usás? Le pedimos, le preguntamos, ¿verdad? Y es porque a veces me sube la presión, pero nosotros no podemos preguntarle, ¿usted es hipertenso? ¿Usted es diabético? Hablarle más en lenguaje coloquial, ¿verdad? Y decirle, ¿usted tiene presión alta? Alguna vez tuvo, ¿verdad? Usted tiene azúcar en la sangre elevada, ¿sí? Porque muchas veces la capacidad intelectual de nuestro paciente no le da para entender y si le da a veces no entiende tampoco, no dice así por patología. Sí o sí, esto es algo sumamente importante que ya les dije 2 veces y con esta tercera vez, la medicación, anotar dosis, ¿sí? Anotar dosis, porque en el caso, por ejemplo, de un paciente hipertenso que venga porque tiene una hipertensión no controlada y no sabemos si está con dosis máximas o no de medicamento, vamos a hacerle comprar otro de balde, ¿verdad? Siendo que podemos usar todavía, o sea, aumentar la dosis del que él ya está recibiendo. A nivel respiratorio, le preguntamos si es que, o sea, las cosas grandes, ¿verdad? Le preguntamos si es que alguna vez tuvo neumonía, se internó. EPOC le vamos a preguntar cuando nos dice que es un paciente tabaquista, ¿verdad? Si tose en forma crónica, si es asmático. Si es asmático, ¿verdad? Nuestro paciente le tenemos que preguntar sí o sí, cuál es la medicación que utiliza, ¿verdad? Si él utiliza aerosoles para tratamiento, si es según necesidad nomás o cómo. Bueno, a nivel digestivo tenemos que preguntarle si es que hay historia de algún tipo de dolor, ¿verdad? Si es crónico, dónde se ubica, si es que tenemos sospechas de que consume AINES en forma crónica, preguntarle qué consume, cada cuánto, si tiene antecedentes quirúrgicos abdominales, ¿verdad? Si tiene historia, náuseas, vómitos, si es estreñido, ahí vamos a poner todo eso. En nefrológico, si es que es conocido portador de algún tipo de litiasis renal, por ejemplo, o si es conocido con IVA a repetición, si tiene nefropatías agudas, por ejemplo, una glomerulopatía, o si es conocido portador de insuficiencia renal crónica, si es que en algún momento se dializó.
Esto es importante, por ejemplo, en los pacientes de sexo masculino, adultos mayores, si ellos presentan incontinencia, si orinan por rebosamiento, ¿verdad? Si es que tienen una vejiga neurogénica. Generalmente los pacientes con problemas prostáticos son los que tienen más síntomas urológicos y endocrinológicos sumamente importantes si es que el paciente tiene, por ejemplo, diabetes, ¿verdad? Como siempre, como la hipertensión, le preguntamos, como es enfermedad crónica, le preguntamos hace cuánto, cómo se trata, si es que tiene algún tipo de complicación, tuvo alguna vez alguna complicación aguda, si tuvo complicaciones crónicas, si se internó por una descompensación, ¿sí? Es en el caso de la diabetes. Luego, si es que tiene antecedentes patológicos de hipertiroidismo, qué medicamento usa, hace cuándo fue la última vez que se hizo un control. A nivel metabólico, lo que puede llegar a tener es una dislipidemia, ¿verdad? Si es que se trata, con qué se trata, si es qué tipo de dislipidemia es, si es más por colesterol elevado o si es mixta con hipertrigliceridemia. Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Preguntarle a los pacientes si es que es alérgico a algún fármaco, porque hay algunos pacientes que son alérgicos a la dipirona, por ejemplo, entonces hace fiebre y nosotros no sabíamos, le hacemos una dipirona y podemos causarle mucho daño, ¿verdad? Entonces, alergia a algún medicamento sí se conoce. Y esto luego tenemos a nivel ginecológico, reumatológico, oncológico, los antecedentes que tenemos, ¿verdad? Otras cosas importantes para preguntarle es si es que alguna vez operó, la causa, si tuvo alguna complicación, los hábitos fisiológicos, diuresis, como les dije, si es que él presenta, por ejemplo, aumento de la diuresis, si disminución de la diuresis, si le duele, si siente que tiene una micción incompleta, si se levanta a la noche a orinar o si es que su diuresis está conservada, ¿verdad? Catarsis, como preguntó la compañera, es si se va de cuerpo, ¿verdad? Si el paciente presenta, por ejemplo, diarrea crónica, si está constipado, si se acompañó de sangre, cuáles son las características de las heces, si utiliza laxantes. Hábitos alimentarios, como les dije hace rato, es importante porque muchas patologías, el complemento más, o sea, una de las partes del tratamiento es la alimentación que presenta, ¿verdad? Y si no respeta la dieta para patología de base, es muy probable que esté descompensada su enfermedad de base. Entonces ponemos si es buena en calidad y cantidad, si realiza algún tipo de dieta de acuerdo a la patología que tenga el paciente, ¿sí? Si el paciente presenta algún tipo de pérdida de peso, ¿verdad? Si no puede comer o si utiliza algún tipo de fármaco para no tener hambre. Y hábitos ginecológicos en las mujeres, cuando fue su menarca, si ya da la edad menopausia, si está en edad fértil, fecha última menstruación siempre, si utiliza anticonceptivos, cuál es el ritmo menstrual, si presenta alteraciones menstruales, si es que tuvo ya tiene antecedentes de embarazo, cuántos hijos nacieron vivos, ¿verdad? Si tiene pérdidas, abortos espontáneos, ¿sí? Y si es que esto es importante también en la clínica médica, si tiene como antecedente de hipertensión inducida por el embarazo o de diabetes gestacional. En hábitos tóxicos, tenemos que preguntar si es que el paciente fuma o no fuma. Si nos dice que sí, tenemos que preguntarle hace cuántos años que fuma, cuántos cigarrillos fuma por día y luego hacemos el cálculo de paquete de años que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Si consume alcohol, le preguntamos qué tipo de bebida alcohólica consume. ¿A qué me refiero con eso? Si es, por ejemplo, una bebida fermentada, ¿verdad? O si es destilada, porque tienen diferentes contenidos de alcohol, como saben, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente toma? No es lo mismo una persona que toma los fines de semana que una persona que toma todos los días y cuál es la cantidad que toma, porque estamos hablando de un paciente que es alcohólico versus un bebedor social. Y también en el interrogatorio debemos preguntarle si es que utiliza algún tipo de droga ilícita, ¿verdad? ¿Qué nos referimos con droga ilícita? A las que no son recetadas, ya sea marihuana, cocaína, ¿verdad? Si da el contexto. Hábitos sexuales, si es que tiene una sola pareja, si es que tiene, si tiene sexo protegido, si tiene varias parejas sexuales, si tiene sexo con gentes del mismo género y otros hábitos, ¿verdad? Si es que consume mate, tereré y si practica actividad física. El CASE
para saber dónde vive el paciente, si es rural o urbano, y el macroclima, ¿verdad? Y microclima, qué tipo de casa tiene el paciente, si tiene una casa ya sea de qué material está hecho. Y los antecedentes patológicos familiares, si es que nosotros tenemos antecedentes patológicos de relevancia, por ejemplo, si es un paciente que vino por un infarto y tiene el antecedente que su papá se murió a los 50 años por infarto, es sumamente importante, ¿verdad? La mamá, ¿verdad? También lo mismo, si es que tiene antecedentes patológicos personales y hermanos. Bueno, luego tenemos los antecedentes de la enfermedad actual, que nos va a referir el paciente, ¿verdad? Y luego empezamos en el examen físico. El examen físico completito debe incluir peso, talla e índice de masa corporal, que vamos a ver más adelante cómo vamos a hallar. El peso con la balanza, ¿verdad? La talla con 1 centímetro y luego hallamos índice de masa corporal. Signos vitales, sí o sí, tiene que tener nuestro paciente. Sí o sí, presión arterial. O sea, cuando ustedes vayan al pie del paciente, tienen que tener, ya sea que se le dé en el hospital o si ustedes tienen, ¿verdad? Para controlar la presión arterial, frecuencia cardíaca central, frecuencia respiratoria, frecuencia del pulso periférico y la temperatura axilar. Sí o sí controlar eso en cada paciente. Ectoscopía. En la ectoscopía, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner? En la ectoscopía ponemos a qué grupo etario pertenece. Entonces, paciente, adulto mayor, ponemos a qué sexo es, ¿verdad? Si es masculino o femenino, cuál es el estado de conciencia. Ectoscopía es lo que nosotros vemos, la impresión general del paciente que les dije hace rato, ¿verdad? Si es que está somnoliento, si está vigil, si está lúcido, si es colaborador o no, si está confuso, obnubilado, estuporoso, comatoso, que vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre cada uno. La facie, ¿a qué nos referimos con la facie? A la composición de la cara, ¿verdad? Si es simétrica, si no es simétrica, si tiene una facie ansiosa, si está disneico, si tiene facie fumador de pipa, facies características como el parkinsoniano. El hábito constitucional, ¿a qué nos referimos con eso? Si es un paciente normosómico, ¿verdad? Normolíneo, si es brevilíneo, longilíneo, si tiene secuelas de una amputación traumática o quirúrgica de miembros. ¿Cuál es la constitución física del paciente? Eutrófico, si es delgado, extrema delgadez, obesidad, ¿verdad? Leve, moderada, mórbida, eso vamos a ver según el índice de masa corporal que hallamos antes. La posición que adopta en el lecho, es decir, cómo está acostado el paciente, si él está acostado de una forma, de cúbito es acostado, ¿verdad? Con la espalda, boca para arriba. Si es activo, pasivo, preferencial, indiferente, obligado, es decir, si adopta una posición viciosa, si es que es un decúbito activo, indiferente, por ejemplo, un paciente que está acostado porque quiere, se puede mover. Si está de costado, ponemos dorsal, si está boca para abajo, ventral, o si está semisentado, sentado o de pie. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Ponemos también la impresión general, si es una patología aguda, si es una patología aguda superada en resolución, o generalmente nuestros pacientes en sala son una enfermedad crónica agudizada, ¿sí? Luego pasamos a lo que es el examen por sistema. En la cabeza siempre hay que describir, ¿verdad? Aunque no tengamos mucho en cuenta todas estas cosas, pues generalmente si no viene por un traumatismo craneoencefálico no hacemos caso, ¿verdad? La forma, el tamaño, si presenta o no deformidades, si presenta la implantación pilosa y si la frente está normal. Si es que la forma está bien, si es simétrico, si presenta arrugas o no, si presenta dolor a la compresión de senos frontales. ¿Por qué, por ejemplo, esto es importante? Porque en el caso de una ACV, si el paciente presenta borramiento de las arrugas de la frente, tiene un significado o no, ¿verdad? Si es que nosotros viene un paciente porque tiene fiebre, ¿verdad? Le chorrea la nariz y nosotros le hacemos con dolor a la compresión, ¿verdad? A nivel de los senos frontales y presenta ese dolor, probablemente estemos frente a una sinusitis, ¿entienden? Y otra cosa también que algunas enfermedades sistémicas se manifiestan con lesiones en piel, por ejemplo, en ala de mariposa, que estamos frente a un lupus, ¿verdad? Que se pueden observar. Luego vemos el aparato ocular, si es que presenta, no, cejas, pestañas, párpados,
Si presenta ptosis, exoftalmo, enoftalmo, lagoftalmo. Vamos a ir viendo todo esto, cómo está la conjuntiva palpebral, si está bien, si tiene inyección conjuntival o no. Luego miramos las escleróticas, que nos suele dar mucha información en un paciente, por ejemplo, cirróticos, suelen estar ictéricos, ¿verdad? Un paciente con hepatitis puede estar ictérico. Las pupilas vemos siempre, ¿verdad? Hacemos la prueba para ver si están iguales, si están midriáticas, si están mióticas, cuál es la forma, si responde al reflejo fotomotor o hay opacificación del cristalino, por ejemplo, en la catarata, ¿verdad? Luego, fondo de ojo generalmente ya no hacemos nosotros, ¿verdad? La nariz también describimos. Esto es importante en el caso de los pacientes, por ejemplo, que están con oxígeno suplementario por cánula nasal. Entonces acá tenemos que describir fosas nasales ocupadas por cánula nasal. Las orejas, vemos el pabellón, si hay secreción, no, los labios, la coloración, los dientes, es importante revisarle la dentadura al paciente, si es que tiene prótesis, ¿verdad? Si es que tiene dientes en mal estado, porque vamos a ver más adelante que enfermedades como por ejemplo la endocarditis, su foco puede ser una pieza dentaria en mal estado, ¿verdad? La lengua nos da información sobre todo lo que es el estado de hidratación de nuestro paciente, podemos ver si ahí está húmeda o no, ¿verdad? Si es que puede darnos informaciones sobre también lo que es la parte infecciosa. Hay veces que tienen cándida o sea, tienen muget oral, hongos. Vemos el paladar duro, blando, las amígdalas, revisamos. El cuello, ¿qué es lo que nosotros vamos a describir cuando hablamos del cuello? Si el cuello, qué forma tiene, que la única forma, o sea, la forma del cuello es cilíndrica, ¿verdad? Si es simétrico, no es simétrico. Si es asimétrico, ponemos por qué, por ejemplo. Si es que tiene asimétrico a expensas de tumoración a nivel cervical anterior, por ejemplo, ¿verdad? Y describimos lo que vemos, si es, por ejemplo, una adenopatía, cuántos centímetros, si es que está adherido o no a planos profundos, si es móvil, si es dolorosa, todo eso describimos. Si presenta ingurgitación yugular, luego palpamos la tiroides, que todo, yo le estoy haciendo una muestra general de lo que vamos a ir desglosando cada clase, ¿sí? La tiroides, si se ve lo normal, generalmente no se ve la tiroides, ¿verdad? Si se palpa, si presenta nódulos, ¿verdad? Si es que presenta frémitos. La región parotidia, si es que está aumentada de tamaño, como sabemos en los pacientes alcohólicos, puede tener una hipertrofia parotidia, ¿verdad? Si presenta ganglios a nivel ya sea submentoniano, submandibular, detrás del pabellón auricular o antes, cervical anterior, posterior, occipital y supraclavicular. Y luego ocultamos las arterias carotidias para ver si hay soplos. El aparato respiratorio, empezamos las fosas nasales si están libres, permeables, si presenta aleteo nasal, la vía aérea superior para ver si está permeable o no. Luego ya pasamos al tórax, ¿verdad? Y lo que hacemos es una inspección estática y luego dinámica. La estática es si vemos el tipo de tórax, si tiene tórax en tonel, si tiene pectum excavatum, si tiene algún tipo de abombamiento, eso vamos describiendo todo. Y la dinámica se refiere al tipo respiratorio que presenta, que sabemos que es uno en la mujer, otro en el hombre, cuál es su frecuencia respiratoria, cuál es la amplitud y cuál es el ritmo, ¿verdad? Luego palpamos para ver si tiene algún tipo de dolor. Percutimos y ocultamos. Aparato cardiovascular, lo mismo, ¿verdad? Inspección, vemos ictus cordis, luego palpamos, ocultamos, percutimos. En las axilas nos observamos para ver si hay adenopatías, describimos las mamas. En el abdomen, luego, siempre es inspección, palpación, auscultación y percusión. Pero en el abdomen cambia el orden, ¿verdad? Que hacemos inspección, palpación, percusión y auscultación. Luego vemos puño-percusión, revisamos las fosas herniarias, tacto rectal. Si no hacemos tacto rectal, por lo menos observar la región perianal, ¿verdad? El aparato genital también debemos revisar y describir si es que tiene secreciones, si es que tiene algún tipo de lesión, ¿verdad? Luego los testículos. En la mujer también revisamos la parte genital. Luego pasamos a lo que es el sistema osteoartromuscular.
Vemos las extremidades, si son pares, si son simétricas, ¿verdad? Si no lo son, por ejemplo, a expensas de una amputación, describimos, son pares, son asimétricas, a expensas de una amputación, a qué nivel se pone, ¿verdad? O si tiene, por ejemplo, lesiones en pie, si tiene una úlcera, revisamos los ganglios, la piel y mucosa, describimos cuál es la coloración que presenta nuestro paciente, si se encuentra ictérico, si tiene lesiones, si está cianótico, si parecen lesiones primarias o secundarias, dónde están ubicadas, cuáles son las características. Neurológico, hablamos de lo que es la conciencia del paciente, qué fase presenta, si puede comunicarse, ¿verdad? Si la memoria, la marcha, los pares craneales, si está móvil, o sea, si el paciente se mueve en forma activa o pasiva, cómo está el trofismo, los reflejos. Y con eso terminamos, ¿verdad? Lo que es el examen, esto en líneas generales, chicos. Con eso terminamos en sistema nervioso central. Todo paciente tiene que tener todo esto completo, pero no va a estar escrito todo esto, sino que tienen que evaluar todo esto y van a escribir lo que sea positivo, ¿sí? Para poder llegar a lo que es una impresión diagnóstica. Nosotros este año vamos a llegar a lo que es, por ejemplo, síndrome doloroso, ¿sí? Eso es lo que podemos llegar con la historia clínica y el examen físico. Lo que es más, para un diagnóstico ya establecido, necesitamos utilizar, por ejemplo, laboratorios, imágenes, ¿verdad? Pero la impresión diagnóstica siempre va a ser el síndrome más grande. Luego, ¿cuál va a ser nuestro plan diagnóstico y cuál es el plan terapéutico? ¿Cuál es el plan diagnóstico? Se refiere a que nosotros, como cuando tenemos una impresión diagnóstica, pues tenemos, por ejemplo, el síndrome doloroso de etiología determinar. ¿Cómo vamos a ir descartando que sea una cosa o no sea la otra, verdad? Y es nuestro plan diagnóstico, ¿cómo vamos a diagnosticar eso, verdad? Y el plan terapéutico, ¿cuál es nuestro plan para tratar la enfermedad? Y por último, y sumamente importante, es la firma y sello del profesional que está haciendo la historia clínica. No sé si alguno quiere preguntar algo. De mi parte no, profe, está muy bien aclarado, pero por más que sea grande todo, está muy bien aclarado. Qué suerte. Entonces, ¿no quieren hacer ninguna pregunta? Yo pongo mi cámara. Básicamente así van a ser las historias clínicas que vamos a ir haciendo desde abril, como les digo. Esto yo voy a subir a la plataforma para que puedan imprimir y puedan tener a mano. Con la práctica van a ir haciendo eso ya de memoria, ¿verdad? No van a necesitar un apoyo, pero siempre al iniciar es importante que tengan, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe, muy bien. Somos 30, somos 3 instructores. No sé si vamos a hacer en grupos de 8 o de 10, de acuerdo a lo que me diga la facultad, ¿verdad? Las prácticas van a ser los días, cada instructor tiene un día diferente. Las prácticas con el doctor, por ejemplo, son lunes, miércoles y jueves. O sea, lunes, miércoles o jueves, de acuerdo al grupo, cuál le quede mejor, ¿verdad? Porque él tiene disponibilidad horaria de esos días en la clínica. Conmigo son los martes a la tarde en el hospital militar y con la doctora Roy son los viernes a la mañana en el hospital militar también. O sea, no es que nosotros vamos a tener un instructor designado y con ese nos quedamos todo el año, vamos a ir rotando, ¿verdad? Por unidad. Por ejemplo, terminamos una unidad y pasan de un instructor a otro para ir conociéndoles a todos, ¿verdad? Y las prácticas, como les digo, van a empezar en abril, van a ser hospitalarias, ustedes tienen que llevar sus materiales estetos, ¿verdad? Si tienen para tomar la presión, saturómetro, todo eso. ¿Está bien? Sí, profe, súper bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Quiero Doctora, Ajá. ¿qué posibilidad que más tarde me pueda pasar su calendario académico por WhatsApp o correo electrónico? Voy a subir a la plataforma. Plataforma, ok. Y la planilla de la historia clínica también sería que nos podría facilitar. Sí, eso voy a subir también a la plataforma. Dale, gracias. Y vamos a empezar ya la semana que viene con lo que son los síntomas, o sea, los motivos de consultas
más comunes, es decir, generalidades, lo que correspondía a la unidad uno. Así que ya quiero que vengan leídos para poder hacerlo en forma dinámica, ¿verdad? Porque si no, yo hablo nomás y nadie me pregunta nada. ¿Está bien? Entonces lean ya Sí, doctora. generalidades para Doctor, ¿qué para libro? la próxima clase. Todos los libros dicen más o menos lo mismo, ¿verdad? Así que el que ustedes quieran, Ok. vengan. Y ¿Está para las bien? prácticas, ¿vamos a separarnos por grupos o...? Sí, van a separarse, eso es lo que le digo, van a hacer grupos de 10, 3 grupos de 10, o si no, hacemos grupos más pequeños y hacemos 4 grupos por ahí. Depende de lo que diga la facultad y cuáles son los requerimientos, ¿verdad? Va a depender de la facultad. De acuerdo con lo que me diga la gente de la facultad, vamos a hacer los 3 grupos de 10, o si no, hacemos más grupos. ¿Está bien? Sí, Dale, más grupos pequeños. Pero en abril recién empezamos las prácticas. dale, doctora. Bueno, ¿alguien quiere hacer otra consulta? Bueno, entonces eso es todo por hoy, ¿sí? Nos vemos el próximo jueves a las 10. ¿Está? Profe, disculpe, Gracias, doctora. ¿la lista no va a llamar, doctora? Bueno, voy a llamar la lista. Voy a pedir que me manden la lista, ¿sí? Esperen. No tengo una lista, pero me contesto. Ahí ya me envían, un ratito.
Chicos, por el nuevo sistema se llama la lista. Sí, yo lo que voy a hacer ahora es voy a guardar la lista de los que estaban presentes para poder cargar. ¿Sí? Esperen un ratito, no se desconecten aún. Voy a... Entonces, no sé si crees que pongamos todos presentes en el chat y yo después te paso por teléfono el screen de todos los que pusieron presentes. Dale, dale, súper. Muchas gracias. Su número es lo que si me podría facilitar. Voy a mandar acá. O te digo mi número y me mandas un mensaje para que te pueda registrar. 128. Ahí. Yo creo que estamos todos presentes porque somos 32 participantes. Bueno, ahora saco el screen y después te mando, doctora. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe. Chao, doctora. Gracias.